El desierto de Sonora ardía bajo el sol de mediodía cuando Julio Mendoza vio por primera vez el convoy que cambiaría su vida para siempre. Era marzo de 1972 y las vías del ferrocarril del Pacífico brillaban como serpientes de acero atravesando la tierra seca entre Hermosillo y Guaymas. Desde su posición en lo alto de un cerro pedregoso, podía distinguir perfectamente los vagones cargados que avanzaban pesadamente hacia el sur, levantando una columna de polvo rojizo que se perdía en el horizonte. Llevaba 3 días observando el mismo tren, memorizando cada detalle, la hora exacta en que pasaba, la velocidad constante que mantenía en ese tramo recto, el número de guardias armados que viajaban en el último vagón. Todo tenía que ser perfecto. Julio no era un delincuente común. A sus 32 años, había trabajado durante más de una década como mecánico ferroviario en los talleres de empalme. Conocía cada tornillo, cada sistema de frenos, cada punto débil de aquellas máquinas que recorrían el noroeste del país. Su rostro curtido por el sol y sus manos callosas contaban la historia de un hombre acostumbrado al trabajo duro, pero también de alguien que había visto demasiada injusticia. Cuando la empresa lo despidió junto a otros 50 trabajadores por participar en una huelga que pedía mejores condiciones laborales, algo se rompió dentro de él. No fue la rabia lo que lo llevó a planear el robo más audaz en la historia de Sonora, sino la desesperación silenciosa de un hombre que ya no tenía nada que perder. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Los otros 4 hombres que formaban parte del plan eran tan diferentes entre sí como las piedras del desierto. Roberto el Flaco Sánchez, un exmilitar que había servido en la Policía Federal hasta que lo expulsaron por denunciar la corrupción de sus superiores, era el estratega del grupo. Tenía 38 años, una mirada fría que parecía calcular constantemente, y un conocimiento profundo sobre tácticas de asalto que resultaría invaluable. Después estaba Tomás Ibarra, apenas 23 años, el más joven del grupo, un muchacho de Nogales que había crecido viendo cómo el narcotráfico destruía a su familia y que buscaba dinero suficiente para sacar a su madre y hermanas de ese infierno. El cuarto era Armando Castro, un minero de 45 años que había pasado media vida extrayendo oro de las entrañas de la Sierra Madre Occidental, solo para ver cómo las compañías extranjeras se llevaban las riquezas mientras los trabajadores apenas sobrevivían. Y finalmente estaba Héctor Domínguez, el informante, un empleado administrativo del ferrocarril que les proporcionó el dato más valioso. El tren del 15 de abril llevaría un cargamento especial de oro procesado desde las minas de la Colorada hacia el puerto de Guaymas, desde donde sería embarcado hacia Estados Unidos. Durante 2 meses, los 5 hombres se reunieron en secreto en un rancho abandonado a 20 kilómetros de Hermosillo. Cada encuentro era una pieza más del rompecabezas. Roberto dibujaba mapas detallados sobre papel arrugado, señalando con precisión el punto exacto donde ejecutarían el asalto. Un tramo aislado de vía que atravesaba un cañón estrecho, lejos de cualquier población, donde el tren tendría que reducir la velocidad debido a una curva pronunciada. Julio explicaba una y otra vez cómo desactivarían los sistemas de comunicación del convoy, cómo cortarían el suministro eléctrico a los vagones de guardia, cómo abrirían las puertas blindadas sin hacer explotar todo por los aires. Armando, con su experiencia en explosivos mineros, preparaba las cargas precisas que necesitarían para separar el vagón del oro del resto del tren. Tomás practicaba incansablemente el manejo de las armas que Roberto había conseguido en el mercado negro. 3 rifles y 2 pistolas que guardaban envueltos en lonas aceitadas.
y Héctor continuaba alimentándoles información desde dentro, confirmando fechas, rutas y medidas de seguridad. La noche del 14 de abril, los 5 hombres apenas durmieron. En el rancho, bajo la luz pálida de una lámpara de queroseno, repasaron el plan por última vez. Roberto insistía en que nadie debía resultar herido. «Somos ladrones, no asesinos», repetía con voz firme mientras limpiaba meticulosamente su rifle. «Tomamos el oro, desaparecemos en las montañas y nadie tiene que morir». Julio asentía, pero en el fondo de su corazón sentía un peso que no podía explicar. No era miedo exactamente, era algo más complejo, una mezcla de anticipación y culpa que le hacía preguntarse si realmente estaban haciendo lo correcto. Armando preparaba café en una olla abollada, el aroma amargo llenando el espacio cerrado de la habitación. Tomás revisaba los mapas de escape que los llevarían hacia la sierra, donde tenían escondidos 2 vehículos y provisiones para semanas. Héctor, el más nervioso de todos, fumaba un cigarrillo tras otro, las manos temblándole ligeramente mientras confirmaba que el cargamento seguía programado para la mañana siguiente. Al amanecer del 15 de abril de 1972, el tren salió puntualmente de la estación de Hermosillo. Era un convoy de 12 vagones, con 2 locomotoras diésel en el frente y un vagón de guardia en la parte trasera. El tercer vagón desde el frente, aparentemente idéntico a los demás, contenía el tesoro, 120 lingotes de oro puro, resultado de 3 meses de producción en las minas de la Colorada, con un valor aproximado de $3 millones. 6 guardias armados acompañaban el cargamento, divididos entre el vagón del oro y el vagón trasero. El jefe de seguridad era un hombre llamado Ricardo Valenzuela, un veterano de 50 años que había trabajado toda su vida protegiendo cargamentos valiosos y que se enorgullecía de nunca haber perdido ni un gramo de mercancía. Esa mañana, mientras el tren aceleraba dejando atrás los últimos edificios de la ciudad, Ricardo fumaba un puro en la plataforma del vagón de guardia, observando el paisaje desértico que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No tenía manera de saber que en pocas horas enfrentaría la prueba más difícil de su carrera. A las 11 de la mañana, cuando el tren ingresó al cañón que los asaltantes habían elegido cuidadosamente, todo sucedió con la precisión de un reloj suizo. Primero, el maquinista vio algo extraño en las vías, lo que parecía ser una roca grande bloqueando parcialmente el paso. Redujo la velocidad instintivamente, justo como Julio había calculado. En ese momento, mientras el convoy avanzaba a menos de 20 kilómetros por hora, 5 figuras enmascaradas emergieron de entre las rocas. Roberto y Tomás escalaron rápidamente los costados del tren en movimiento, usando ganchos y cuerdas que habían practicado decenas de veces. Julio corrió hacia la locomotora, su conocimiento técnico permitiéndole acceder a la cabina del maquinista en segundos. Armando y Héctor cubrían las posiciones con los rifles, apuntando hacia el vagón de guardia. ¡Alto! ¡Detengan el tren!, gritó Julio con voz autoritaria, presionando el cañón de su pistola contra la espalda del maquinista. El hombre, un ferroviario de edad avanzada llamado Alfonso Méndez, palideció, pero obedeció, activando los frenos de emergencia. El chirrido del metal contra metal resonó en el cañón como un grito de agonía. Los guardias de seguridad reaccionaron más rápido de lo esperado. Ricardo Valenzuela, al sentir la detención abrupta del tren, supo inmediatamente que algo andaba mal. ¡Asalto! ¡Posiciones!, gritó a sus hombres mientras desenfundaba su revólver. 2 de los guardias abrieron fuego desde las ventanas del vagón trasero, las balas silbando peligrosamente cerca de donde Armando y Héctor se habían refugiado tras las rocas. Roberto,
Desde su posición en el techo del tren, disparó 2 veces al aire, no para herir, sino para intimidar. «Tiren sus armas o volamos todo el tren», gritó, su voz amplificada por el eco del cañón. Era un farol, por supuesto. No tenían ninguna intención de usar explosivos que pudieran dañar el oro, pero la amenaza tuvo su efecto. Julio, mientras tanto, había forzado al maquinista y al fogonero a salir de la locomotora con las manos en alto. Tomás los custodiaba nerviosamente, su rifle temblando ligeramente en sus manos jóvenes. «Tranquilo», le susurró Armando cuando llegó corriendo para ayudarlo. «Todo va según el plan». Pero los planes nunca sobreviven intactos al contacto con la realidad. Uno de los guardias, un joven impetuoso llamado Manuel Torres, decidió actuar por su cuenta. Ignorando las órdenes de Ricardo de mantener sus posiciones, salió del vagón de guardia por una puerta lateral e intentó rodear a los asaltantes. Héctor lo vio demasiado tarde. El guardia disparó y la bala pasó a centímetros de la cabeza de Héctor, impactando en la roca detrás de él. Por instinto, Héctor devolvió el fuego. El disparo alcanzó a Manuel en el hombro, haciéndolo caer con un grito de dolor. Inmediatamente el ambiente cambió. La tensión explotó en pánico. Los otros guardias comenzaron a disparar con más agresividad, las balas rebotando en el metal del tren y las piedras. Roberto maldijo en voz alta, sabiendo que el plan se estaba desmoronando. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!», gritó con desesperación. Julio, desde la locomotora, sintió cómo su corazón se aceleraba descontroladamente. Esto no debía suceder. Nadie debía resultar herido. Ricardo Valenzuela, al ver a su compañero herido, tuvo que tomar una decisión imposible en segundos. Podía continuar resistiendo y arriesgar más vidas, o podía rendirse y proteger a su equipo. Miró los rostros asustados de sus hombres, miró la sangre manchando el uniforme de Manuel y finalmente bajó su arma. «Deténganse», ordenó con voz ronca. «Bajen las armas». Lentamente los guardias obedecieron. Roberto y Tomás los reunieron a todos en un grupo, haciéndolos sentarse en el suelo con las manos sobre la cabeza. Armando corrió hacia Manuel, improvisando un vendaje con tiras de tela de su propia camisa. «Lo siento», murmuraba mientras presionaba la herida para detener el sangrado. «No queríamos que nadie saliera herido». Manuel, pálido por el dolor y el shock, apenas podía responder. Con los guardias neutralizados, Julio pudo finalmente proceder con la parte técnica del asalto. Usó las herramientas que había traído para desconectar el tercer vagón del resto del convoy. Era un proceso delicado que requería precisión, pero sus años de experiencia lo guiaban. Mientras trabajaba, sudando bajo el sol implacable del mediodía, podía escuchar los murmullos asustados de los pasajeros en los otros vagones. Había olvidado que los trenes de carga a veces llevaban también algunos vagones de pasajeros. Esa era otra complicación que no habían anticipado. Roberto se acercó corriendo. «Tenemos un problema», dijo con urgencia. «Hay civiles en el tren, mujeres y niños». Julio cerró los ojos por un momento, el peso de la situación cayendo sobre él como una montaña. «No los toques», ordenó finalmente. «Que se queden en sus vagones. Solo tomamos el oro y nos vamos». Tardaron casi 45 minutos en separar el vagón del oro y engancharlo a una de las locomotoras que Julio logró arrancar usando sus conocimientos técnicos. Durante todo ese tiempo, el grupo trabajó en silencio tenso, conscientes de que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que llegara ayuda. Héctor vigilaba el camino por donde habían venido, esperando ver polvo en el horizonte que indicara vehículos aproximándose. Tomás mantenía su rifle apuntando hacia los guardias y trabajadores del tren, aunque todos podían ver que sus manos temblaban más que antes.
Armando había logrado estabilizar la herida de Manuel, pero el guardia necesitaba atención médica urgente. «Tiene que llegar a un hospital pronto», le dijo a Ricardo con gravedad. El jefe de seguridad asintió, su rostro una máscara de frustración contenida y preocupación por su hombre. Finalmente, con el vagón del oro separado y la locomotora lista para moverse, llegó el momento que Julio había estado temiendo. Tenían que dejar a los guardias, al maquinista, al fogonero y a los pasajeros atrás, pero no podían simplemente irse sin asegurarse de que no los seguirían inmediatamente. Roberto había planeado para esto. Usarían las esposas de los propios guardias para asegurarlos temporalmente a las estructuras del tren, lo suficiente para darles una ventaja de un par de horas, pero no tanto como para ponerlos en peligro real bajo el sol del desierto. Mientras Tomás y Héctor ejecutaban esta parte del plan, Julio se encontró cara a cara con Ricardo. El viejo guardia lo miraba con una mezcla de ira y algo que parecía ser respeto reacio. «Ustedes cometieron un error», dijo Ricardo con voz calmada. «Pueden llevarse el oro, pero nunca podrán gastarlo. Los perseguirán hasta el fin del mundo». Julio sostuvo su mirada sin parpadear. «Tal vez», respondió simplemente, «pero valió la pena intentarlo». Antes de subirse a la locomotora robada, Julio hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a los vagones de pasajeros y gritó para que todos pudieran escucharlo. «Lamentamos el susto. Nadie más será lastimado. En una hora llegarán a ayudarles». Hubo un silencio extraño, y luego, desde una de las ventanas, una voz de mujer gritó: «¡Que Dios los proteja!». Era una voz joven, llena de emoción que Julio no podía interpretar del todo. Compasión, apoyo. Por un segundo buscó la ventana de donde había venido la voz, y sus ojos se encontraron con los de una mujer de aproximadamente 25 años, con cabello oscuro recogido en una trenza y ojos que parecían contener todo el sufrimiento y la esperanza del mundo. Ella lo miraba directamente, sin miedo, y en ese instante algo cambió en el interior de Julio. No supo qué fue exactamente, pero sintió como si esa mirada lo hubiera atravesado, exponiéndolo, viéndolo realmente por primera vez en años. Luego Roberto lo llamó urgentemente y el momento se rompió. Julio subió corriendo a la locomotora, pero la imagen de esos ojos permaneció grabada en su mente. Los 5 hombres escaparon con la locomotora y el vagón del oro hacia el norte, siguiendo un ramal secundario que Julio conocía bien y que los llevaría hacia las montañas. Dejaron el convoy principal inmovilizado en el cañón, con sus ocupantes asegurados pero ilesos. Sabían que tenían un tiempo limitado antes de que alguien notara que el tren no llegaba a su siguiente parada programada y enviaran equipos de búsqueda. El plan era alcanzar un punto donde habían preparado vehículos de escape, transferir el oro y desaparecer en la vastedad de la Sierra Madre, mientras la locomotora traqueteaba por las vías oxidadas, acelerando tanto como se atrevían. Los 5 hombres comenzaron a sentir la primera oleada de euforia. Lo habían logrado. A pesar del guardia herido, a pesar de los disparos, habían ejecutado el robo más audaz en la historia del ferrocarril mexicano. Pero la euforia de Julio estaba teñida con algo más complejo. No podía sacarse de la cabeza la imagen de la mujer en el vagón. Sus palabras, «que Dios los proteja», resonaban en sus oídos como una oración y una maldición al mismo tiempo. ¿Quién era ella? ¿Por qué lo había mirado así? ¿Por qué había hablado? Mientras los otros celebraban ruidosamente en la parte trasera de la locomotora, contando ya mentalmente su parte del botín, Julio permanecía en silencio en la cabina, conduciendo la máquina con movimientos automáticos mientras su mente vagaba.
Nunca había creído en el destino o en señales divinas, pero algo en ese encuentro fugaz lo había sacudido hasta los huesos. Era como si, en el momento de su mayor triunfo criminal, alguien le hubiera mostrado un espejo y no le hubiera gustado del todo lo que había visto reflejado. Alcanzaron el punto de transferencia 3 horas después. Un claro escondido en las montañas donde habían estacionado 2 camionetas pick-up robadas semanas antes. El trabajo de mover los 120 lingotes de oro desde el vagón a los vehículos fue agotador. Cada barra pesaba aproximadamente 12 kilogramos y brillaba con un resplandor hipnótico bajo el sol de la tarde. Armando, con su experiencia minera, manejaba los lingotes con reverencia casi religiosa. «Toda mi vida sacando esto de la tierra para otros», murmuraba mientras cargaba, «y ahora finalmente es nuestro». Héctor, todavía nervioso por haber disparado al guardia, trabajaba en silencio, su rostro marcado por la culpa. Tomás, el más joven, no podía dejar de sonreír, imaginando ya cómo usaría su parte del dinero para rescatar a su familia de Nogales. Roberto coordinaba todo con eficiencia militar, verificando los mapas que los llevarían por caminos secundarios hacia diferentes direcciones, dispersándose para dificultar cualquier persecución. Una vez que el oro estuvo cargado, procedieron a la parte más difícil del plan: destruir la evidencia. Usando los explosivos que habían sobrado, volaron la locomotora y el vagón, asegurándose de que nadie pudiera rastrear fácilmente su ruta de escape. La explosión resonó en las montañas como un trueno, enviando una columna de humo negro hacia el cielo despejado. Los 5 hombres observaron en silencio mientras las llamas consumían el metal retorcido. Era hermoso y terrible al mismo tiempo, un punto de no retorno. Ya no había manera de deshacer lo que habían hecho. Eran oficialmente criminales buscados, y el gobierno mexicano movería cielo y tierra para encontrarlos. «Es hora de separarnos», dijo Roberto finalmente. «Nos reuniremos en 6 meses en el lugar acordado para dividir y vender el oro. Hasta entonces, nadie contacta a nadie. ¿Entendido?» Todos asintieron, comprendiendo la necesidad del plan, pero sintiendo también una extraña tristeza al separarse. Durante meses habían sido más que cómplices, habían sido hermanos unidos por un sueño imposible. Julio tomó su camioneta con una 1/4 parte del oro escondida bajo lonas en la parte trasera y condujo hacia el este, hacia un pequeño pueblo cerca de la frontera con Chihuahua, donde había alquilado una casa bajo un nombre falso meses antes. Durante el viaje de 6 horas por caminos de tierra llenos de baches, no pudo dejar de pensar en la mujer del tren. Era absurdo, lo sabía. Había visto su rostro apenas unos segundos, habían intercambiado una sola frase, y probablemente nunca la volvería a ver. Pero algo en ese momento había resonado profundamente en su alma solitaria. Tal vez era solo la adrenalina del robo, o el alivio de haber sobrevivido, o la culpa por el guardia herido manifestándose de manera extraña. Pero se sentía real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Durante las primeras semanas después del robo, Julio vivió como un fantasma. Se quedaba en su casa alquilada casi todo el tiempo, saliendo solo para comprar provisiones básicas en la pequeña tienda del pueblo, siempre con la gorra calada y evitando conversaciones. Escuchaba la radio obsesivamente, siguiendo las noticias sobre el audaz asalto al tren de oro que había conmocionado a todo México. Las autoridades ofrecían una recompensa de 100,000 pesos por información que llevara a la captura de los responsables. Describían a los asaltantes como peligrosos criminales que habían herido a un guardia de seguridad, aunque afortunadamente Manuel Torres se había recuperado completamente.
La compañía ferroviaria había contratado a investigadores privados, además de la policía estatal. Julio escuchaba todo esto con una mezcla de orgullo y paranoia, sabiendo que cada día que pasaba sin ser capturado era una pequeña victoria. Pero la soledad comenzó a pesarle más de lo anticipado. Las noches eran las peores, cuando el silencio del pueblo se volvía opresivo y su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en sus compañeros dispersos por todo el país, preguntándose si también estarían lidiando con la misma sensación de aislamiento. Pensaba en el oro escondido bajo el piso de su habitación, preguntándose si realmente había valido la pena. Y sobre todo, pensaba en la mujer del tren. Se había convertido en una obsesión irracional que no podía controlar. Soñaba con ella, imaginaba conversaciones que nunca tendrían. Se preguntaba dónde estaría ahora, qué estaría haciendo, si alguna vez pensaría en él. Una noche, después de beber más tequila de lo prudente, Julio tomó una decisión que sabía que era peligrosa, pero que no podía evitar. Tenía que encontrarla. El problema era que no sabía absolutamente nada sobre ella, excepto que había estado en ese tren ese día. Pero Julio era un hombre de recursos y determinación. Durante los siguientes días, usando su conocimiento de cómo funcionaba el sistema ferroviario, comenzó a investigar discretamente. Llamó a viejos contactos desde teléfonos públicos, haciéndose pasar por un oficial que investigaba el robo, preguntando por los manifiestos de pasajeros de ese convoy. Visitó la estación de Hermosillo disfrazado con lentes oscuros y un bigote falso, consultando registros viejos cuando los empleados no miraban. Era increíblemente arriesgado. Cada movimiento podría exponerlo, pero la necesidad de encontrarla había superado su sentido común. Finalmente, después de 2 semanas de búsqueda obsesiva, encontró un nombre que correspondía a una mujer joven que había abordado el tren en Hermosillo ese día. Elena Mora, 24 años, maestra de escuela primaria que viajaba a Guaymas para visitar a su hermana enferma. Tenía una dirección en un barrio modesto de Hermosillo. Julio memorizó cada detalle, destruyó cualquier evidencia de su investigación y regresó a su escondite. Pasó 3 días debatiendo internamente si lo que estaba considerando era locura absoluta o el único camino hacia algo que no sabía que necesitaba. Finalmente, la locura ganó. Una mañana de mayo, Julio condujo de regreso a Hermosillo. La ciudad se sentía diferente ahora, cargada de peligro. Sabía que la policía todavía patrullaba intensamente, buscando cualquier pista sobre los ladrones del tren. Pero se había disfrazado cuidadosamente, había dejado crecer su barba, teñido su cabello de un tono más oscuro, y usaba ropas completamente diferentes a las que vestía normalmente. Encontró la dirección de Elena en un vecindario tranquilo de casas pequeñas, con patios de tierra, donde los niños jugaban fútbol. Se estacionó al final de la calle y esperó, sintiéndose como un acosador, odiándose a sí mismo, pero incapaz de irse. A las 3 de la tarde, la vio. Elena salía de una de las casas, vestida con un vestido sencillo de algodón y cargando una bolsa de compras. Era ella, no había duda. La misma trenza oscura, la misma presencia que lo había impactado en el tren. Julio sintió cómo su corazón se aceleraba dolorosamente. Elena caminó por la calle hacia una tienda cercana y él la siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Cuando ella entró a la tienda, él esperó afuera, luchando contra el impulso de simplemente acercarse y hablarle. ¿Qué le diría? Hola, soy uno de los criminales que asaltó tu tren, pero no puedo dejar de pensar en ti. Era ridículo, era peligroso, era imposible. Pero entonces Elena salió de la tienda y sus ojos se encontraron directamente con los de Julio.
Hubo un momento congelado en el tiempo donde ninguno de los dos se movió. Julio vio cómo los ojos de ella se agrandaban con reconocimiento, a pesar de su disfraz. Ella lo reconoció. No sabía cómo, pero Elena sabía quién era él. Por un segundo que pareció una eternidad, Julio esperó que ella gritara, que llamara a la policía, que corriera. Pero en lugar de eso, Elena hizo algo completamente inesperado. Caminó directamente hacia él. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era suave pero firme, sin rastro de miedo. «He estado esperando». Julio se quedó sin palabras, completamente desarmado por esa afirmación imposible. «¿Cómo?» Comenzó a preguntar, pero ella lo interrumpió. «Porque vi algo en tus ojos ese día, algo que me dijo que eras diferente de los otros». Elena lo llevó a un café pequeño y casi vacío en las afueras del barrio, un lugar donde podían hablar sin ser molestados. Julio se sentía como si estuviera en un sueño, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Se sentaron en una mesa en la esquina y por un largo momento solo se miraron en silencio. Finalmente, Elena habló. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó simplemente. No había acusación en su voz, solo curiosidad genuina. Julio dudó. Luego decidió que después de todo lo que había arriesgado para encontrarla, merecía la verdad. Le contó todo: su despido injusto, la desesperación que lo había llevado a planear el robo, su creencia de que estaba tomando de vuelta lo que el sistema corrupto le había robado a él y a tantos otros. Elena escuchó sin interrumpir, sus ojos nunca dejando su rostro. Cuando terminó, ella permaneció en silencio por un tiempo, procesando. Luego dijo algo que cambió todo. «Mi padre también trabajó en los ferrocarriles», comenzó con voz suave. «Toda su vida, desde que tenía 15 años, lo mataron en un accidente que la compañía encubrió para no pagar compensación a mi madre. Teníamos 7 años, mi hermana y yo. Crecimos en la pobreza porque las empresas grandes siempre ganan y los trabajadores siempre pierden». Julio sintió como algo se apretaba en su pecho. «Cuando te vi ese día en el tren», continuó Elena, «vi a mi padre. Vi a todos los hombres buenos que fueron destrozados por un sistema que no los valora. Por eso dije que Dios te protegiera, porque entendí que no eres un criminal común, eres alguien que se cansó de ser víctima». Esa conversación en el café fue la primera de muchas. Julio sabía que era una locura absoluta, que cada momento que pasaba con Elena aumentaba el riesgo de ser capturado, pero no podía detenerse. Comenzaron a verse regularmente, siempre en lugares diferentes, siempre con precaución extrema. Elena nunca le pidió que se entregara, nunca lo juzgó, simplemente aceptó quién era y qué había hecho. Con ella, Julio encontró algo que no sabía que había perdido: la posibilidad de ser visto como un ser humano completo, no solo como un criminal o un trabajador o una víctima. Hablaban durante horas sobre todo y nada, descubriendo que compartían un amor por la poesía de Octavio Paz, una fascinación por las estrellas del desierto, un sentido del humor negro sobre las ironías de la vida mexicana. Pero el romance que florecía entre ellos existía en una burbuja frágil que ambos sabían que eventualmente estallaría. Julio todavía tenía el oro escondido. Todavía estaba esperando el momento acordado para reunirse con sus compañeros y dividir el botín. La policía todavía lo buscaba intensamente, y Elena, a pesar de su comprensión y apoyo, vivía con el peso constante de saber que estaba enamorándose de un hombre que podría ser arrestado en cualquier momento. Una noche, mientras caminaban por las calles vacías del centro de Hermosillo bajo la luz de la luna llena, Elena finalmente expresó lo que ambos habían estado evitando. «¿Qué va a pasar con nosotros, Julio?»,
preguntó con voz temblorosa. No puedes vivir así para siempre, escondiéndote, mirando por encima del hombro. Y yo no puedo construir una vida con alguien que podría desaparecer en cualquier momento. Julio no tenía respuesta. Esa noche, después de dejar a Elena en su casa con un beso que sabía a desesperación y posibilidad, regresó a su escondite y se sentó en la oscuridad durante horas, pensando. El plan original había sido simple: robar el oro, esconderse 6 meses, reunirse con los compañeros, vender el botín en el mercado negro, dividir las ganancias y desaparecer con suficiente dinero para comenzar una nueva vida en algún lugar lejano. Pero ese plan había sido diseñado por un hombre solitario que no tenía nada que perder. Ahora todo había cambiado. Ahora tenía a Elena. Ahora tenía algo por lo que vivir que era más valioso que todo el oro del mundo. Pero ¿cómo podía elegir entre ella y sus compañeros, entre el amor y la lealtad, entre el futuro y las promesas del pasado? Los meses pasaron y julio se convirtió en agosto. El momento de la reunión acordada con sus compañeros se acercaba rápidamente. Julio había mantenido contacto cero con Roberto, Armando, Tomás y Héctor, tal como habían planeado, pero sabía que todos estarían esperando en el punto de encuentro designado, un rancho abandonado cerca de Caborca. Su relación con Elena se había profundizado hasta volverse inseparable. Ella se había convertido en su confidente, su ancla, su razón para considerar un camino diferente. Una tarde, mientras compartían una comida en el modesto apartamento de Elena, él tomó su mano y le hizo una pregunta que había estado formándose en su mente durante semanas. ¿Vendrías conmigo? Si encontrara una manera de dejarlo todo atrás, de comenzar de nuevo en otro lugar, ¿vendrías? Elena lo miró largamente, y él pudo ver la guerra interna reflejada en sus ojos. ¿Y el oro?, preguntó finalmente. ¿Y tus compañeros? No puedes simplemente desaparecer con tu parte. Ellos arriesgaron sus vidas igual que tú. Julio sabía que tenía razón. La lealtad entre los 5 hombres no era algo que pudiera descartar fácilmente. Habían planeado juntos, ejecutado juntos, y uno de ellos incluso había disparado a alguien protegiendo la operación. Pero al mismo tiempo, la idea de reunirse con ellos, de vender el oro robado y continuar por ese camino criminal, le parecía cada vez más vacía. Tal vez podría convencerlos, dijo Julio pensativamente. Tal vez si les explico, si ven que tengo una oportunidad de algo mejor, podrían entender. Elena apretó su mano con fuerza. O tal vez te verían como un traidor que está poniendo en riesgo toda la operación por una mujer. La fecha de la reunión llegó. 15 de agosto de 1972, exactamente 6 meses después del robo. Julio condujo hacia Caborca con el corazón dividido en 2. Había dejado a Elena esperando en Hermosillo, con una promesa de que regresaría sin importar lo que pasara. El rancho abandonado se veía exactamente como lo recordaba. Una estructura de adobe medio derruida, rodeada de tierra seca y mezquites retorcidos. Llegó al atardecer y vio que ya había 2 vehículos estacionados. Su corazón latió más rápido al reconocer las camionetas de Roberto y Armando. Dentro del rancho, los 4 hombres que ya habían llegado los recibieron con abrazos y celebraciones ruidosas. Roberto se veía más delgado, pero con la misma intensidad en la mirada. Armando había dejado crecer una barba espesa que lo hacía parecer 10 años mayor. Tomás, sorprendentemente, se veía más maduro, como si los 6 meses de vida clandestina lo hubieran forzado a crecer rápidamente. Solo faltaba Héctor, pero llegó una hora después, disculpándose por el retraso debido a problemas con su vehículo.
Cuando los 5 estuvieron finalmente reunidos, hubo un momento de silencio emocional mientras se miraban unos a otros, recordando todo lo que habían compartido. «Lo logramos, hermanos», dijo Roberto con voz cargada de emoción. 6 meses y ninguno fue capturado. Somos los criminales más buscados de Sonora y estamos aquí, libres, con $3 millones esperando ser nuestros. Pasaron la primera noche actualizándose sobre sus experiencias durante los meses de separación. Roberto había estado escondido en Sinaloa, trabajando bajo un nombre falso en un rancho ganadero. Armando había regresado a su Chihuahua natal, viviendo en una cabaña en las montañas. Tomás había permanecido cerca de Nogales, vigilando a su familia desde la distancia, pero sin atreverse a contactarlos directamente. Héctor, el más paranoico del grupo, había estado moviéndose constantemente, nunca quedándose más de 2 semanas en el mismo lugar. Cuando le tocó el turno a Julio, dudó. Podía sentir las palabras sobre Elena atascadas en su garganta, pero algo lo detenía de compartir. Tal vez era el instinto de protegerla, mantenerla separada de este mundo. Así que solo contó una versión editada de su historia, omitiendo la parte más importante. Al día siguiente comenzaron el trabajo serio, planear cómo convertir el oro robado en dinero utilizable. Roberto había estado investigando contactos en el mercado negro durante los meses de separación. Tenía varios compradores potenciales interesados, principalmente traficantes que necesitaban limpiar dinero y podían usar el oro para hacerlo. El problema era que cualquier transacción de esa magnitud atraería atención, y tenían que ser extremadamente cuidadosos. Armando sugirió dividir el oro en lotes más pequeños y venderlos a diferentes compradores durante varios meses, reduciendo el riesgo, pero alargando el proceso. Tomás, impaciente por obtener su dinero y sacar a su familia de Nogales, argumentaba por una venta rápida, incluso si significaba obtener un precio menor. Héctor, siempre nervioso, simplemente quería deshacerse del oro lo más pronto posible y desaparecer del país. Fue durante estas discusiones que Julio comenzó a sentir una desconexión creciente con sus compañeros. Sus prioridades habían cambiado durante esos 6 meses, aunque ellos no lo supieran. Mientras Roberto hablaba apasionadamente sobre usar parte del dinero para financiar operaciones más grandes, Julio solo podía pensar en Elena. Mientras Armando fantaseaba sobre comprar tierra y vivir como un rey rural, Julio imaginaba una vida simple pero honesta en algún lugar donde nadie los conociera. La realización lo golpeó como un puñetazo. Ya no pertenecía a este mundo. El robo había sido un acto de desesperación y rabia, pero ahora que había encontrado algo real y verdadero con Elena, la vida criminal ya no tenía atractivo. La tercera noche en el rancho, después de que los otros se habían quedado dormidos, Julio salió a caminar bajo las estrellas. El desierto de Sonora era hermoso en la noche, frío y silencioso, con un cielo tan claro que podías ver la Vía Láctea extendiéndose de horizonte a horizonte. Se sentó en una roca y trató de organizar sus pensamientos. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Podía continuar con el plan, vender su parte del oro, tomar el dinero y tratar de construir una vida con Elena usando ganancias criminales. O podía hacer algo mucho más arriesgado. Podía confesar. La idea lo aterrorizaba, pero cuanto más pensaba en ella, más sentido tenía. Si se entregaba, si confesaba su participación, pero también ayudaba a la policía a entender que no eran criminales violentos, sino hombres desesperados, tal vez habría misericordia. Tal vez podría cumplir algunos años en prisión y Elena estaría esperando cuando saliera. Sería una vida real, no una existencia en las sombras. Pero ¿qué pasaría con sus compañeros si confesaba? Esa era la pregunta que lo atormentaba. No podía traicionarlos.
No después de todo lo que habían pasado juntos, a menos que pudiera convencerlos de entregarse también. Era una idea absurda, lo sabía, pero ¿y si funcionaba? ¿Y si pudiera hacerles ver que había un camino mejor que vivir para siempre como fugitivos? Con el corazón latiendo fuerte, Julio decidió que tenía que intentarlo. Al día siguiente, después del desayuno, pidió hablar con todos en grupo. Los 5 hombres se sentaron en círculo en el suelo polvoriento del rancho y Julio comenzó a hablar. Les contó sobre Elena, les contó sobre cómo ella lo había cambiado, cómo por primera vez en años se sentía como un ser humano completo. Les contó sobre su miedo de vivir para siempre mirando por encima del hombro, esperando que cada golpe en la puerta fuera la policía. Y finalmente, con voz temblorosa, les propuso lo impensable: entregarse juntos. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto fue el primero en reaccionar, levantándose bruscamente y alejándose unos pasos, su rostro contorsionado entre la incredulidad y la ira. ¿Estás loco?, gritó finalmente. ¿Quieres tirar todo por lo que trabajamos, todo por lo que arriesgamos nuestras vidas, por una mujer que apenas conoces? Armando parecía más triste que enojado. Julio, hermano, entiendo que estés enamorado, pero no puedes pedirme que vaya a prisión voluntariamente. Pasé media vida en las minas siendo tratado como un animal. Finalmente tengo la oportunidad de libertad real. ¿Y quieres que la regale? Tomás se veía confundido, su juventud mostrándose en la incertidumbre de su expresión. «Pero, ¿qué pasará con mi familia?», preguntó con voz pequeña. «Iba a usar el dinero para sacarlos de Nogales, para darles una vida mejor». Solo Héctor permaneció en silencio, su rostro impenetrable. Julio intentó argumentar, explicar su razonamiento, hacerles ver que la vida como fugitivos nunca sería verdadera libertad. Pero con cada palabra veía cómo se cerraban más y más. Finalmente, Roberto lo interrumpió con voz fría. «Tienes una elección, Julio. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Si quieres irte, entregar tu vida por esa mujer, es tu decisión. Pero toma tu parte del oro y vete ahora, porque no quiero verte más». La dureza en su voz cortó a Julio profundamente. Había esperado resistencia, pero no este rechazo total. Miró a los otros buscando apoyo, pero Armando evitaba su mirada. Tomás miraba el suelo y Héctor simplemente lo observaba sin expresión. Entonces Héctor habló por primera vez. «Yo también he estado pensando en entregarme», dijo en voz baja pero clara. Todos se giraron para mirarlo con sorpresa. «No puedo vivir así», continuó Héctor, su voz ganando fuerza. «Cada noche sueño con el guardia que disparé, Manuel Torres. Sé que sobrevivió, pero en mis sueños no lo hace. Me despierto sudando viendo su sangre en mis manos. No es vida, hermanos. Julio tiene razón. Hicimos lo que hicimos porque estábamos desesperados, pero esto tiene que terminar». Roberto parecía a punto de explotar. «No puedo creerlo. 2 de ustedes, después de todo». Armando se puso de pie lentamente. Tal vez no sea tan mala idea», dijo pensativamente. «Si nos entregamos voluntariamente, si devolvemos el oro, si mostramos arrepentimiento real, los jueces podrían ser más misericordiosos y seríamos libres eventualmente, de verdad libres, no solo físicamente, sino en nuestras conciencias». Tomás fue el siguiente en hablar, lágrimas corriendo por sus mejillas jóvenes. «Mi madre me enseñó que 2 errores no hacen un acierto», dijo con voz quebrada. «Robamos porque sentimos que no teníamos otra opción, pero si ahora elegimos vivir en la mentira para siempre, eso es una elección diferente. Eso nos convertiría en verdaderos criminales». Roberto los miraba a todos como si fueran extraños. «No puedo creer lo que estoy escuchando»,
dijo con voz temblorosa de emoción. Arriesgamos todo. Perfectamente ejecutado. Y ahora quieren rendirse porque se sienten mal. Se dio vuelta y golpeó la pared del rancho con el puño, levantando una nube de polvo. Permaneció así por un largo minuto, la espalda hacia ellos, respirando profundamente. Finalmente, cuando se giró nuevamente, había lágrimas en sus ojos también. «Son unos idiotas», dijo, pero su voz había perdido su filo. «Todos ustedes son unos idiotas sentimentales». «Entonces, ¿tú no vendrás con nosotros?», preguntó Julio suavemente. Roberto los miró uno por uno, su rostro una máscara de dolor y conflicto interno. «Pasé 20 años siguiendo reglas de otros», dijo finalmente. 20 años siendo el soldado perfecto, el policía perfecto, haciendo lo correcto según me decían, y al final me traicionaron igual. No puedo volver a eso, no puedo ponerme a merced de un sistema que sé que me destruirá. Nadie dijo nada por un momento. Luego Armando se acercó y puso su mano en el hombro de Roberto. «Hermano, todos entendemos. Y nadie te juzga. Pero también tienes que entender que nosotros necesitamos hacer esto, por nosotros mismos». Roberto asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué harán conmigo?», preguntó con voz resignada. «Cuando confiesen, ¿me entregarán?». Julio había pensado en esto. «Les diremos que éramos solo 4», dijo. «Que el quinto hombre era alguien que contratamos para ayudar, pero que no sabemos su verdadero nombre ni dónde está. Te daremos tiempo para que desaparezcas de verdad, Roberto. Cruzar la frontera, comenzar en otro lugar, es lo menos que podemos hacer». Roberto miró a Julio con una mezcla de gratitud y tristeza. «Siempre fuiste el más decente de nosotros», dijo suavemente. «Por eso sabía desde el principio que esto terminaría así». Se abrazaron entonces, los 5 hombres juntos por última vez, sabiendo que este era el final de algo que había sido importante, aunque breve y complicado. Pasaron los siguientes 2 días preparando su plan de entrega. Roberto ayudó a organizar los detalles antes de desaparecer. Les dio consejos sobre cómo negociar con las autoridades, qué abogado contactar, cómo presentar su historia de la manera más favorable posible. También les ayudó a juntar todo el oro en un solo lugar, excepto la parte que él tomaría. «Devuelvan la mayor cantidad posible», les aconsejó. «Muestra buena fe. Será importante cuando llegue el momento de la sentencia». La mañana del tercer día, Roberto cargó su camioneta con su parte del oro, provisiones y todo lo que necesitaría para cruzar la frontera y comenzar una nueva vida en algún lugar de Centroamérica. Antes de irse, Roberto abrazó a cada uno de sus compañeros. A Héctor le dijo: «Deja de culparte por el disparo, hiciste lo que tenías que hacer para protegernos». A Armando: «Encuentra un buen pedazo de tierra cuando salgas, cultiva algo hermoso». A Tomás: «Cuida a tu familia. Son afortunados de tenerte». Y finalmente a Julio: «Cásate con esa mujer, no dejes que la espera te destruya. Prométeme que construirás algo bueno de toda esta locura». Julio prometió con lágrimas en los ojos. Luego Roberto subió a su camioneta y se alejó, la nube de polvo de su partida quedando suspendida en el aire caliente de la mañana como un último adiós. Los 4 hombres restantes condujeron de regreso a Hermosillo ese mismo día. Habían contactado a un abogado que Roberto conocía, un hombre mayor llamado Germán Salazar, que tenía reputación de honesto y efectivo. Se reunieron con él en su oficina modesta en el centro de la ciudad, y Julio contó toda la historia sin omitir nada, excepto la identidad y ubicación de Roberto. Germán los escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión neutral, pero no hostil. Cuando Julio terminó,
El abogado se recostó en su silla y los miró pensativamente. Lo que están proponiendo es extraordinario, dijo finalmente. En mis 30 años de práctica legal, nunca he tenido clientes que se entreguen voluntariamente con la evidencia completa de su crimen. Pero también es su mejor oportunidad. Les conseguiré la mejor oferta posible con el fiscal. No será fácil, irán a prisión, pero creo que podemos argumentar por sentencias reducidas basándonos en circunstancias atenuantes, falta de violencia intencional y cooperación total. Germán contactó a las autoridades esa misma tarde. La reacción inicial fue de incredulidad total. Los investigadores habían estado persiguiendo pistas sin éxito durante 6 meses, y de repente 4 de los 5 criminales más buscados querían entregarse voluntariamente y devolver casi todo el oro robado. El fiscal del estado insistió en reunirse con ellos personalmente antes de hacer cualquier trato. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias de las oficinas del gobierno estatal, con el fiscal, varios investigadores, Germán y los 4 hombres. El fiscal, un hombre llamado Eduardo Ramírez, de unos 50 años, con el cabello canoso y mirada dura, los estudió con escepticismo evidente. ¿Por qué ahora?, preguntó directamente. ¿Por qué entregarse cuando habían salido con ello? Julio respondió por todos. Porque el costo de vivir con lo que hicimos era mayor que el costo de enfrentarlo, dijo con voz firme. Porque queríamos libertad, pero descubrimos que la verdadera libertad no viene de esconderse, sino de hacer lo correcto, aunque sea tarde. El fiscal pareció considerar esto, sus ojos yendo de un rostro a otro. Héctor añadió: No somos criminales de carrera, señor fiscal. Somos hombres que cometieron un error nacido de la desesperación. Estamos dispuestos a aceptar las consecuencias, pero también pedimos que se reconozca que estamos aquí voluntariamente, devolviendo lo robado y cooperando completamente. Las negociaciones tomaron 2 semanas. Durante ese tiempo, los 4 hombres permanecieron en detención preventiva, pero fueron tratados con un nivel de respeto inusual para criminales acusados de un robo de esa magnitud. Los investigadores verificaron su historia, recuperaron el oro escondido y confirmaron que efectivamente había un 5.º hombre que no habían identificado. La presión para identificarlo era intensa, pero los 4 mantuvieron su historia. Había sido un contratista anónimo que no conocían bien. Finalmente, el fiscal ofreció un trato. Cada uno se declararía culpable de robo agravado y asociación delictuosa. A cambio de su cooperación completa, devolución del oro y falta de antecedentes violentos, recibirían sentencias de 8 años, con posibilidad de libertad condicional después de 5. Era más de lo que habían esperado, pero mucho menos de lo que podrían haber recibido si hubieran sido capturados violentamente. Elena visitó a Julio en la cárcel el día después de que firmaron el acuerdo. Lo vio sentado al otro lado del cristal de la sala de visitas, vestido con el uniforme naranja de los prisioneros, y su corazón se partió y se llenó simultáneamente. Julio levantó el teléfono, y ella hizo lo mismo. «Gracias por esperarme», fueron sus primeras palabras. Elena sonrió a través de las lágrimas. «5 años no son nada comparados con toda una vida», respondió. «Te esperaré, Julio, y cuando salgas, construiremos algo hermoso juntos, algo honesto, algo real». Julio sintió como el peso que había estado cargando durante meses finalmente comenzaba a aligerarse. Había tomado la decisión correcta. El camino sería difícil, los años en prisión serían duros, pero al final habría luz. El juicio fue breve, casi ceremonial. Los 4 hombres se declararon culpables y el juez aceptó el acuerdo negociado. Durante la lectura de la sentencia, el juez hizo una declaración que resonó en toda la sala.
Este caso representa algo inusual en nuestro sistema judicial. 4 hombres que cometieron un crimen serio, pero que también demostraron capacidad de redención al entregarse voluntariamente. Aunque su crimen no puede ser excusado, su acción subsecuente merece reconocimiento. Espero que su tiempo en prisión les sirva para reflexionar y crecer, y que cuando sean liberados se conviertan en ejemplos de segunda oportunidades. Los 4 fueron enviados a diferentes prisiones en Sonora y Sinaloa. Julio fue asignado al Centro de Readaptación Social de Hermosillo, lo que significaba que Elena podría visitarlo regularmente. Durante los siguientes 5 años, ella vino cada semana sin falta, trayéndole libros, cartas y noticias del mundo exterior. Julio usó su tiempo en prisión de manera constructiva. Completó su educación secundaria, aprendió carpintería en el taller de la prisión y participó en cada programa de rehabilitación disponible. Mantuvo contacto por carta con Héctor, Armando y Tomás, todos haciendo lo mismo en sus respectivas prisiones. Se apoyaban mutuamente a través de las cartas, recordándose por qué habían tomado esta decisión difícil. Armando escribió sobre sus planes de comprar tierra en las montañas cuando saliera, lejos de las minas que habían consumido su juventud. Tomás compartió que su familia finalmente había logrado salir de Nogales y mudarse a Guadalajara, gracias a un programa de asistencia del gobierno. Héctor, quien había luchado más con sus demonios internos, escribió sobre cómo había encontrado paz en la religión, participando en grupos de estudio bíblico en la prisión. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, recibían noticias indirectas de Roberto, enviadas a través de canales secretos y complicados. Estaba vivo, estaba bien, viviendo bajo un nombre diferente en Guatemala, trabajando como mecánico en una pequeña ciudad. Nunca volvieron a verlo, pero saber que había encontrado su propia forma de paz era suficiente. En agosto de 1977, después de exactamente 5 años, Julio fue liberado en libertad condicional. Elena estaba esperándolo en las puertas de la prisión, luciendo un vestido blanco simple que brillaba bajo el sol de la tarde. Se abrazaron en silencio durante lo que pareció una eternidad, sin necesidad de palabras. Se casaron una semana después, en una ceremonia pequeña, con solo unos pocos amigos y la familia de Elena. Armando, Tomás y Héctor fueron liberados en los meses siguientes, cada uno saliendo a sus propias segundas oportunidades. Los 4 hombres se reunieron una vez más, un año después de la liberación del último, en el mismo rancho abandonado cerca de Caborca, donde habían tomado su decisión de entregarse. Esa reunión fue agridulce. Hablaron sobre los años perdidos, sobre las lecciones aprendidas, sobre las vidas que estaban construyendo ahora. Armando había comprado su tierra en las montañas y estaba cultivando vegetales orgánicos. Tomás trabajaba como consejero juvenil en Guadalajara, ayudando a jóvenes en riesgo a evitar caer en las pandillas. Héctor se había unido a un ministerio religioso en Tijuana, trabajando con adictos y personas sin hogar. Y Julio había abierto un pequeño taller de reparación de motores en Hermosillo con Elena, quien también había vuelto a enseñar en una escuela primaria. ¿Alguna vez se arrepienten?, preguntó Tomás mientras observaban la puesta de sol desde el mismo lugar donde años antes habían planeado su rendición. Hubo un largo silencio mientras cada hombre consideraba la pregunta. Finalmente, Armando habló. «Me arrepiento del robo», dijo pensativamente, «pero no me arrepiento de habernos entregado. Esa fue la primera decisión verdaderamente honorable que tomé en mi vida». Los otros asintieron en acuerdo. Héctor añadió, «Los 5 años en prisión fueron duros, pero me salvaron. Si hubiéramos continuado huyendo,
Creo que eventualmente nos habríamos destruido a nosotros mismos de una manera u otra. Julio miró hacia el horizonte donde el sol se hundía en una explosión de rojos y naranjas, pintando el desierto con colores imposibles. Éramos hombres desesperados que hicieron algo desesperado, dijo finalmente. Pero también fuimos hombres que encontraron el coraje de enfrentar las consecuencias. Eso es algo que puedo llevar conmigo el resto de mi vida. Pensó en Elena esperándolo en casa, en los niños que planeaban tener pronto, en el negocio pequeño pero honesto que habían construido juntos. Pensó en Roberto, donde quiera que estuviera, esperando que también hubiera encontrado paz a su manera. Y pensó en el joven que había sido, parado en este mismo lugar hace años, observando un tren lleno de oro y creyendo que robar era la respuesta a sus problemas. «Robamos un tren», dijo Tomás con una sonrisa triste. «Y luego lo devolvimos todo. Es la historia criminal más absurda que he escuchado». Todos rieron, una risa cargada de dolor, sabiduría y algo que podría haber sido redención. «Pero es nuestra historia», respondió Julio, «y al final creo que hicimos lo correcto». Se quedaron sentados allí hasta que las estrellas comenzaron a aparecer, los mismos puntos de luz que habían testificado su crimen, su huida, su rendición y ahora su reunión. El desierto los había visto perderlo todo y ganarlo todo de nuevo. Años después, cuando Julio era ya un hombre mayor, con hijos adultos y nietos que jugaban en el patio de su casa en Hermosillo, ocasionalmente le preguntaban sobre las cicatrices en su alma que a veces se asomaban en sus ojos distantes. Él les contaba una versión editada de la historia, una lección sobre errores y redención, sobre cómo el camino fácil nunca lleva a donde realmente quieres ir. Elena, ahora con cabello gris, pero los mismos ojos penetrantes que lo habían capturado décadas atrás, escuchaba desde la cocina y sonreía, sabiendo que había apostado por el hombre correcto ese día cuando lo vio por primera vez en el tren asaltado. La historia de los ladrones del tren de oro se convirtió en leyenda en Sonora, contada y recontada en cantinas y plazas, generalmente exagerada hasta la irreconocibilidad. Algunos decían que habían robado 10 millones de dólares. Otros juraban que nunca fueron capturados y vivían como reyes en Brasil. Pero los que conocían la verdad, los pocos que sabían realmente qué había pasado, entendían que era una historia mucho más compleja y humana que cualquier leyenda. Era una historia sobre hombres imperfectos que cometieron un crimen perfecto y luego hicieron la cosa imperfecta de confesarlo. Y en esa imperfección encontraron algo más valioso que todo el oro del mundo, la posibilidad de dormir en paz por la noche. El último capítulo de esta historia ocurrió en 1995, 23 años después del robo. Julio recibió una carta sin remitente enviada desde Guatemala. Dentro había solo una fotografía y una nota breve. La foto mostraba a un hombre mayor con barba blanca, de pie frente a un taller mecánico modesto, sonriendo a la cámara. La nota decía simplemente: «Hermano, también encontré mi paz. Gracias por dejarme ir, Roberto». Julio sostuvo la fotografía durante largo tiempo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena se acercó y puso su mano en su hombro. «¿Es él?», preguntó suavemente. Julio asintió. «Está bien», dijo con voz quebrada por la emoción. «Todos estamos bien». Y así termina la historia de los ladrones del tren de oro. No con explosiones o persecuciones dramáticas, sino con algo mucho más profundo. 5 hombres que robaron un tren y luego robaron algo más valioso de vuelta de las garras de sus propios errores: sus almas.
El desierto de Sonora guarda muchos secretos, pero este es uno que merece ser recordado, no como una glorificación del crimen, sino como un testimonio de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, sin importar cuán difícil sea el camino. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y comentar qué parte de la historia te impactó más. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo estas historias de la vida real que merecen ser contadas. Comparte este video con alguien que crees que debería escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo video.